Ah, buenísimo. Ok. Así que, amén. Increíble. La semana pasada, bueno, hace 2 semanas, disculpen, tuvimos la clase del regalo del matrimonio. Hoy vamos a ver sobre cimientos espirituales sólidos, ¿no? De cómo poder tener esos cimientos espirituales que a Dios le agradan en el matrimonio. Y tengo el privilegio de tener a mi esposita conmigo. El día de ayer estuvo de cumpleaños ella, ¿verdad? Así que la pasamos súper bien. Dios bendijo ese día, ¿verdad? Y fue un tiempo de mucha calidad, siento yo. Creo que Dios bendijo. Gracias a los que han estado orando por nosotros y las oraciones están llegando definitivamente, ¿no? Así que muchas gracias. Quería aprovechar para que podamos hacer una oración. No sé si tú podrías ahí, querido Donald, hacer una oración por nosotros, por favor. Sí, oramos. Dios Padre, muchísimas gracias por permitirnos estar aquí un jueves más reunidos, Señor, para aprender, Señor, para poder crecer juntos como matrimonio, Señor, como noviazgos. Ayúdanos, por favor, a poder adquirir tu palabra, Señor, recibirla, Padre, poderla poner en práctica, poder crecer juntos, Señor, y poder hacer ese cambio que se necesita tanto, papá. Muchas gracias, Señor, te pido por David y Jessica, Señor, que nos ayuden. Ayúdalos, Señor, con palabras, Señor, para que nos puedan enseñar, para que podamos crecer también con ellos. Oramos Ujú, por ellos, Señor, para que tú tomes el control de todo esto. En nombre de ti, Jesús. ujú. Amén. 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 Gracias, Donald. La clase anterior, para recordar un poco, hablamos sobre el secreto del contentamiento que está en seguir el ejemplo de Jesús, ¿no? Hablamos de la gratitud, hablamos, ¿se acuerdan de la famosa rosa en el matrimonio y cómo las espinas son los desafíos que pasamos juntos en la vida, pero no deja de ser hermosa la flor y es un regalo de Dios para nuestras vidas, ¿no? Es un regalo que Dios nos ha dado. También hablamos de lo que se siembra, se cosecha, y así que no debemos de darnos por vencidos, perdón, debemos perseverar, ¿no? Y refocar nuestros pensamientos en cosas positivas. Dios nos dice en su palabra, ¿verdad? En Filipenses, que pensemos en lo bueno, en lo agradable, en lo perfecto, en todas esas cosas buenas. Entonces es importante no perder de vista que es un gran regalo el que tenemos y hay que enfrentar los desafíos. No van a ser fáciles, pero con Dios dice su palabra, todo es posible. Tenemos que tener fe y creer que sí se pueden vencer con la ayuda de Cristo, ¿no? Y Pablo hablaba de eso, ¿no? En todo lo puedo en Cristo que me fortalece, ¿no? Entonces vamos a hoy a hablar de los cimientos espirituales sólidos y para eso quiero que comencemos entendiendo que somos seres espirituales, ¿no? Debemos entender esto y profundizar, que aunque a veces creo que lo sabemos, no necesariamente hemos profundizado o reflexionado en este tema. Y quiero aprovechar para que nos detengamos un momento para pensar en esto, porque en toda la creación de este mundo, Dios nos hizo con esa característica, nos hizo seres espirituales. Fue a los animales, fue a la creación de este mundo, solamente al hombre y a la mujer nos hizo a su imagen y semejanza, dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer esa escritura que está en Génesis 1 del 26 al 27. Dice, entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, que domine en toda la tierra, sobre los peces del mar, sobre las aves de los cielos y las bestias, y sobre todo animal que repta sobre la tierra. Y Dios creó al hombre a su imagen, lo creó a imagen de Dios, hombre y mujer los creó. Y aquí podemos ver lo que les estaba compartiendo, ¿no? Dios creó al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza. Eso significa que somos seres espirituales. La espiritualidad significa que nuestra mente, que nuestro alma, nuestro corazón, nuestro ser está en sintonía con Dios. Estamos conectados con la fuente, porque Él es espiritual y Él es el que nos hizo. Entonces, cuando la fuente se desconecta, cuando nosotros nos cortamos de la fuente, perdemos un poco el propósito. Y esto quiero poner como ejemplo el celular, ¿no? El celular, a mí me gusta dar este ejemplo. El celular es increíble. Tienes un celular, tiene tantas cosas que puedes hacer en él, tantos features, como dicen, tantas configuraciones, aplicaciones, etcétera. Pero un celular no funciona si no tiene poder, si no tiene energía eléctrica.
Entonces, para eso hay que conectarlo y la fuente del poder, ¿no? Lo metemos, se cargan y llega al 100% y buenísimo, lo podemos usar. Y yo veo esto analogía con Dios. Nosotros cuando nos desconectamos de la fuente de poder, Dios nos hizo increíblemente, pero si nosotros nos desconectamos de nada sirve, porque tenemos algo tan increíble, pero no puede funcionar como Dios lo diseñó. ¿Por qué le falta la fuente de poder? Y ese es Él. Por eso es tan importante entender, somos seres espirituales y tenemos que recargarnos espiritualmente, tenemos que tener esa carga espiritual, si no, el ser humano no funciona para el propósito que Dios lo creó, ¿no? Por eso es que a veces el hombre y la mujer nunca están satisfechos a menos que estén bien con Dios. Siempre hay algo que les falta y siempre están buscando algo y algo. ¿No te ha pasado? Y estamos en esa búsqueda, en esa búsqueda, en esa búsqueda. Pero es eso, porque nos hemos desconectado de Dios, que es espiritual. Y nosotros somos espirituales también. Falta algo. Es más, me recuerda mucho al famoso psiquiatra Viktor Frankl. Él habló sobre el vacío existencial y que tenemos como seres humanos. Y es lo que pienso cuando nos desconectamos de la espiritualidad de Dios, entonces empezamos a tener ese vacío, sentimos ese vacío. Por eso es que el matrimonio debe tener cimientos en Dios, en lo espiritual, para que funcione. Entonces estamos tratando de profundizar un poco sobre, somos seres espirituales, ¿verdad? Sabemos ese concepto, pero tenemos que ir más allá y profundizar en eso. Entonces, una de las cosas que a mí me hace pensar mucho es la imagen de un espejo. La Biblia nos enseña que somos como un espejo que refleja la imagen y semejanza de Dios. Reflejamos la gloria de Cristo en realidad. Eso es lo que somos. Imagínate en 2 Corintios 3:18, Pablo nos habló de esto. Por eso, todos nosotros, ya sin el velo que nos cubría la cara, somos como un espejo que refleja la gloria del Señor y vamos transformándonos a su imagen misma porque cada vez tenemos más de su gloria y esto por la acción del Señor, que es el Espíritu. Entonces aquí podemos ver, somos como un espejo, fuimos creados a imagen y semejanza de Dios y tenemos que entonces reflejamos la gloria de Dios. Esto pasa cuando nos conectamos espiritualmente, pero por eso es tan importante entender y tener esta convicción. No podemos funcionar bien si no estamos conectados con Dios, que es la fuente. Somos seres espirituales, por ende, necesitamos que la espiritualidad esté en nuestro matrimonio. Así es como va a funcionar. Y así es como podemos evitar tantas malas estadísticas sobre los matrimonios, ¿verdad? No es que no va a haber problemas, va a haber espinas, pero cuando nos conectamos con Dios, porque reconocemos que necesitamos espiritualmente estar conectados, necesitamos estar juntos, entonces se pueden vencer esas espinas y se puede recordar siempre lo hermoso y disfrutar del matrimonio como Dios lo dice. Otra cosa que es importante que pasa en este tema de ser espirituales, que recordando lo que vimos la vez pasada, ¿a dónde lo podemos ver? ¿Verdad? Está el mundo de cada uno, pero si te fijas en la mitad es donde nos unimos, ahí. Ahí es donde se muestra la gloria de Dios. Ahí es donde somos un espejo juntos. Ahí, en ese mundo que ambos estamos creando, es ahí donde el matrimonio, ahí Dios se glorifica. Ahí. Entonces, antes teníamos un mundo cada uno, pero unidos creamos un nuevo mundo. Esa parte más blanca que ves ahí. Esa parte es importante que la creemos juntos espiritualmente para que entonces podamos funcionar apropiadamente. Ese nuevo mundo en común que tenemos, ahí es donde juntos mostramos como un espejo la gloria de Dios, hombre y mujer. Espero que esto haga sentido. Entonces quería comenzar con esa parte importante y movernos a un tema importante también dentro de los cimientos espirituales sólidos y son prioridades. Necesitamos como matrimonio establecer esta prioridad. O sea, ya lo sabemos, ya entendemos la importancia, Dios nos lo muestra en su palabra, pero ahora tenemos que tener una prioridad, entonces, en este tema. Necesitamos entender que esto debe ser prioridad, no es opcional. Si queremos un matrimonio sólido, queremos unas relaciones saludables matrimoniales, queremos un matrimonio que funcione correctamente, esto tiene que ser una prioridad para nosotros, ¿no? Entonces, en Lucas 14, en Lucas 14, del 25 al 26, Jesús nos habla sobre eso. Dice, mucha gente seguía a Jesús y él se volvió y dijo,
Si alguno viene a mí y no me ama más que a su padre, a su madre, a su esposa, a sus hijos, a sus hermanos y a sus hermanas, y aún más que a sí mismo, no puede ser mi discípulo. Y subrayé la parte a su esposa, porque estamos en el tema matrimonial, ¿no? Y esto es importante porque lastimosamente, aún en el mundo religioso, muchas veces las personas, los matrimonios, uno de ellos sigue a Jesús, uno lo sigue más que el otro por lo general. Uno está como más comprometido que el otro. Hay matrimonios donde los dos están bien comprometidos y ese debería ser la meta del matrimonio, pero a veces pasa que hay uno que está ahí más que el otro, ¿no? Y yo quiero hablar de esto porque en algunos casos el que está más comprometido se olvida del otro cónyuge, o sea, se olvida de la otra parte, ¿no? Y está metido completamente en seguir al Señor. Y qué bueno que está comprometido, creo que eso es importante, ¿verdad? O comprometida, es importantísimo. Pero vamos a hablar un poquito sobre ese compromiso debe impactar positivamente el matrimonio. Debe hacer que la otra persona realmente quiera seguir a Cristo. Si no, entonces algo está pasando que no cuadra. Algo está sucediendo ¿qué está pasando? ¿Qué está sucediendo? ¿No? Y entonces ahí es donde nosotros tenemos que profundizar porque Jesús dijo que las prioridades de las relaciones conyugales nos habla, aún en el matrimonio, dice, que él debe tener la prioridad. Aún en el matrimonio. Ambos debemos aprender a amar a Jesús más que nos amamos el uno al otro. ¿Verdad? Más que en el matrimonio, dijo, ustedes están casados, David y Jessica, qué bueno, yo les di el regalo del matrimonio y les digo, la prioridad de ustedes no es amarse ustedes más que a mí, es amarme a mí más que ustedes se aman entre ustedes dos, entre ustedes mismos. Y eso es sumamente importante porque en el mundo no vemos eso. A veces hay personas que se casan y se olvidan de Dios más bien. Se van de la iglesia y obviamente ahí vemos qué difícil es sostener los cimientos sólidos espirituales. Pero esa es una que la dio Jesús, en realidad. Dijo, yo quiero ser el número uno en tu matrimonio, no es tu cónyuge. Ella o él sigue de segundo y yo debo ser el primero, el que más amas. ¿No? Entonces, esto es sumamente importante para Jesús. Yo creo que es importante que sea nuestra prioridad en el matrimonio, que Jesús sea el número uno. Y para eso quiero mostrarles este círculo de relaciones que tenemos, ¿no? Muchas veces esto es lo que normalmente todos pensamos que debemos hacer en términos de prioridades, ¿no? En el mundo, ¿no? Tener un balance y es obvio, es natural, es sabio, ¿no? Tenemos el cónyuge, los hijos, el jefe, el padre, la madre, todas estas relaciones importantes en nuestras vidas del día a día. Tenemos los hermanos en la iglesia, tenemos los primos, tenemos los sobrinos, los hermanos de carne, de sangre, y tenemos vecinos, desconocidos. Hay muchas cosas pasando en términos de relaciones, ¿verdad? En nuestras vidas. Y nosotros queremos dedicarle a cada una su lugar, su tiempo, y amén, ¿verdad? Pero y ponemos a Jesús ahí, ¿no? Jesús está ahí, ¿no? En el azul, tú lo ves subrayado, Jesús tiene que tener su tiempo. Yo voy los domingos a la iglesia, o tengo mi tiempo de oración, etcétera, ¿no? Tengo su tiempo para Jesús. Y cada cosa tiene. Amén. Creo que es importante. Más sin embargo, la escritura me dice algo diferente, porque yo estoy en el centro, yo soy el que dirijo todo esto. Pero Jesús realmente lo que está diciendo es esto. Él está diciendo que Él va a pasar a ser el centro, que Él quiere ser el número uno de todo y que yo debo pasar ahí a confiar que Él va a dirigir todas las relaciones que yo tengo, ¿verdad? Eso creo que va a ser muy importante entenderlo, porque es Dios el que hace, es Jesús el que me va a ayudar a poder tener relaciones que sean realmente balanceadas e importantes. Él nos ayuda a tener un matrimonio saludable. No soy yo el que creo que puedo y sé cómo hacerlo. Es que yo tengo que depender. Él tiene que ser mi prioridad. Tengo que tener una relación y entregarle mi matrimonio, entregarle mi relación con mis padres, entregar la relación con mis hermanos, pedir guía, estudiar la Biblia, ver cómo debo comportarme en los conflictos, cómo debo de tratar cada situación, cómo debo manejar mis finanzas en el hogar. Hay tantas cosas. La Biblia está llena de tanta palabra de vida para todo lo que hacemos. Y de palabras de Dios que van a ser bendición para nosotros. Entonces, Dios nos ayuda a entender.
que el círculo de nuestras relaciones, de acuerdo con Jesús, es este. Él debe ser el centro, él debe ser lo más importante y él me va a ayudar a tener un matrimonio saludable. Al tener a Jesús como la relación más importante para cada uno, dará un cimiento tan sólido que podremos juntos entender la voluntad de Dios para nuestras vidas. Juntos vamos a poder percibir qué es lo que Dios está tratando de hacer, aún en medio de cosas que no son entendibles y situaciones que a veces no comprendemos. Como por ejemplo, te quedas sin trabajo o Dios no quiera una situación de salud difícil o Dios no quiera un problema familiar, un conflicto. Aún en medio de todo eso, cuando los dos ponemos a Jesús en el centro, Él nos ayuda a poder entender la voluntad de Dios juntos y poder tener ese tiempo para realmente entender hacia dónde Dios nos está llevando en todo esto. Así que esto es algo muy importante, prioridades claras. Jesús nos las da. ¿Cómo deben ser nuestras prioridades para que sean cimientos sólidos? Jessica tiene que hacer a Jesús el número uno en su vida. Yo tengo que hacer a Jesús el número uno en mi vida, ¿verdad? Y si en algún momento ella ve que yo no estoy haciendo a Jesús el número uno, ella tiene que ayudarme a ver eso, mi amor. Creo que ¿cómo estás con Jesús? ¿Cómo está tu relación con Dios? Y viceversa, ¿verdad? Para eso estamos, para llevarnos al cielo. Al final, la meta de Dios en el matrimonio, ese regalo hermoso, ¿cuál es la meta final de Dios? Es que juntos nos llevemos al cielo, que juntos caminemos y podamos llegar a la meta final. Ese es, esa es la meta de Dios. Para eso nos dio el apoyo mutuo que tenemos. Entonces, vamos a seguir con otro tema. Vamos a ver entonces cómo amarnos como Jesús nos amó. Es importante para tener esos cimientos sólidos, aprender a amarnos como Jesús nos ama. Y esto ya en sí mismo es un gran desafío, ¿no? Amarnos como Jesús nos amó es para mí una tarea difícil porque obviamente Jesús dio todo por nosotros, entregó su vida por nosotros, se sacrificó, dio su tiempo, bajó del cielo de la gloria para estar entre nosotros, los mortales, y vivió como alguien humilde, pobre, con necesidades, y aún así dio un gran ejemplo, jamás pecó, ¿no? Entonces, qué difícil, ¿no? Es el estándar, pero ese es el estándar que Jesús nos dio. Ámense unos a otros como yo los he amado, dice Juan 13. Entonces, es importante también reflexionar cómo podemos imitar a Jesús. Y tal vez, obviamente, no vamos a ser Jesús, pero sí podemos aprender a amar, a amar como Jesús amó, madurar, crecer, y entonces estamos haciendo un buen trabajo en honrar a Jesús en nuestras vidas, especialmente en nuestro matrimonio. En Lucas 6, 31 al 32, y después una parte en el 35, él dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados, porque si ustedes aman solo a quienes los aman, ¿qué mérito tiene? Hasta los pecadores aman a quienes lo aman. Grande será entonces el galardón que recibirán y serán hijos del Altísimo. El matrimonio requiere duro trabajo por eso. Porque qué difícil es amar a alguien cuando no te está respondiendo como tú quieres. Y en el matrimonio pasa mucho. Tú lo sabes. Muchas veces no recibes lo que tú esperas. En el trato, en las palabras, tal vez aún en las acciones. Pero Jesús nos enseña algo aquí. Dice, traten a los demás como ustedes quieran ser tratados. Esta es la regla de oro del liderazgo. Porque si ustedes aman solo a los que lo aman, si tú amas solo a tu cónyuge, cuando ella te ama o cuando él te ama, o cuando él te hace lo que tú quieres, bueno, dice la palabra, ¿qué mérito hay en eso? Dice, hasta los pecadores aman así. Tenemos que amar cuando menos merece la otra persona amar. Y esta es la parte más difícil, porque para esto nosotros tenemos que tener cierta humildad y reconocer que yo necesito de Dios para esto. Por eso es importante la espiritualidad. Yo no puedo amar de esa forma. David Pineda por sí mismo no puede amar de esa forma. Yo soy muy impaciente.
Yo quiero las cosas a mi manera, me enojo, parezco Hulk a veces, ¿verdad? Pero quien me cambia y me ayuda a eso es Dios. Cuando yo voy y oro, Él calma mi enojo. Cuando yo voy y veo su palabra y me enseña a perdonar y puedo ir y perdonar. Cuando yo puedo, cuando veo, cuando estoy conectado con Dios, entonces las cosas son diferentes. Puedo, puedo hacer esto. Ahora, no es fácil. Ojo, no es fácil. Tú sabes que no es fácil. Tú estás ahí, tú sabes, pero sí es posible. Y podemos ver crecimiento y madurez cuando estamos cerca de Dios. Hay un triángulo de las relaciones espirituales que a mí me ayuda mucho a entender la importancia de Jesús en nuestro matrimonio. Y esto quiero compartírtelo aquí, ¿verdad? Este es el triángulo de relaciones espirituales y está el hombre a la izquierda y la mujer a la derecha. Vemos la distancia que hay entre ellos, ¿no? Me refiero a la conexión, a estar conectados el uno al otro, a estar en sintonía el uno con el otro. Y vemos ahí arriba en la pirámide a Jesús. Entonces, ¿qué quiere decir esta triángulo, esta relación? Lo que quiere decir es que mientras más cerca estemos de Jesús, más conectados vamos a estar el uno con el otro. Por eso Él es la prioridad. Por ejemplo, ahí tú ves esa distancia entre el uno y el otro, ¿verdad? Ahí está David y Jessica para poner ahí, y está Jesús, pero si nos acercamos los dos más a Jesús, la distancia, la conexión entre ella y yo va reduciendo, estamos más cerca, más conectados. Él nos ayuda a poder estar a ese punto. Entonces, si juntos nos conectamos más a Jesús y Él se vuelve la prioridad de nuestras vidas, porque Él nos enseña a amar cuando no queremos amar, entonces se estrecha aún más la conexión. Hay humildad y Él nos ayuda a tener un matrimonio espiritual basado en cosas que son positivas, son buenas, y el uno con el otro nos ayudamos a perdonar, Él nos ayuda a ser humildes, Él nos ayuda a tener paciencia, Él nos ayuda a tener alegría y gozo y divertirnos. Él es el que hace, como quien dice, el pegamento de la relación. Él es ese pegamento de la relación. Y Génesis, si tú lees de Génesis, eso tiene que ver mucho, habla de ese pegamento que es Dios entre Adán y Eva. ¿Qué pasa a veces? Como les comentaba al principio, a veces uno va más adelante que el otro, ¿no? Y está más con Jesús, el otro no tanto. Entonces la distancia es más larga, ¿verdad? Porque uno está tal vez más enfocado y queriendo ayudar, ¿no? Y queriendo servir a Dios, el otro no tanto. Entonces el norte es diferente, se van alargando. Nos alejamos, nos desconectamos el uno del otro, estamos viendo en nortes distintos espirituales o puede ser la otra persona también. Y se alarga aún más todavía. Y mientras más lejos estemos de Jesús, más lejos es el uno con el otro. Esta es la fórmula para evitar divorcios. Ujú. Tú quieres ver un país, tú quieres ver una comunidad que reduce los divorcios, es esto. Un enfoque el uno el otro en seguir a Jesús y poner a Jesús en el primer lugar de su matrimonio. Y te digo, problemas van a haber, espinas van a haber, pero va a haber menos complicaciones como las que tenemos ahora, ¿no? Así es como, este es el plan, él es la clave para un matrimonio saludable, para sólido. Entonces, ¿qué es lo que él quiere? Obviamente que juntos nos ayudemos a ir al mismo norte, ayudándonos el uno al otro a amarlo a él por sobre todas las cosas, apoyando el uno al otro. Eh, para finalizar, quiero darles algunas prácticos, ¿verdad? En formas en cómo amarnos el uno al otro, ¿verdad? Y para eso quiero que podamos ir a Génesis 2, del 15 al 18. Ahí vemos a Adán y Eva. Dice, Dios el Señor tomó al hombre y la puso en el huerto de Edén para que lo cultivara y lo cuidara. Y Dios el Señor dio al hombre la siguiente orden. Puedes comer de todo árbol del huerto, pero no debes comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que comas de él ciertamente morirás. Después Dios el Señor dijo, no está bien que el hombre esté solo, le haré una ayuda a su medida. Así es como Dios le confió a Adán y Eva
dice el cultivar y cuidar el jardín. Así como Dios lo hizo con Adán y Eva, aquí hay un principio con el matrimonio. Dios confía a nosotros en nuestro matrimonio el cultivar y cuidar del hogar, ¿no? Eran juntos, por eso lo puse ahí en, en negro. Lo cultivara y lo cuidara, pero no era Adán solo, porque después en el versículo 18 dice, le haré una ayuda a su medida. Nuevamente, esto requiere arduo trabajo, pero pero deben hacerlo juntos, deben trabajarlo juntos. La mujer no está por debajo del hombre, no, ni el hombre por debajo ni arriba. Bíblicamente hablando, no existe eso. Eso es hecho por el hombre. Eso es justamente lo que Jesús dijo cuando, cuando los apóstoles estaban peleándose, quién era el primero, ¿no? ¿Quién era el más importante? Le dije, las autoridades de este mundo, el mundo dice, somete a los demás, ¿no? Se ponen a ver quién es el más importante, le dije, pero entre ustedes no debe ser así, le dije. Porque en el mundo nosotros pensamos de esa forma. Pensamos de manera vertical, pensamos de manera de estatus, de manera de importancia, de manera de responsabilidades y quién está arriba, pero no con Dios en el matrimonio. El matrimonio no significa aquí que la mujer es menos o el hombre es más o viceversa. No, esto quiere hablar que estamos al mismo nivel de importancia. Te pregunto, ¿quién es más importante ante Dios, el hombre o la mujer? Dios ama a los dos. Ninguno es más importante que el otro. Ambos son valiosos. Jesús murió por los dos, hombre y mujer. Lo que significa es que estamos al mismo nivel de importancia, pero con diferentes roles y funciones. Dios escucha las oraciones de los dos. Simplemente tenemos diferentes roles en el matrimonio y diferentes funciones en las que juntos servimos y nos apoyamos en el matrimonio. Y tenemos diferentes tipos de responsabilidades que le tenemos que dar a cuenta a Dios, cada uno por aparte. Y juntos también, como matrimonio, porque tenemos un hogar. Entonces, esto es importante entenderlo porque a veces pensamos que el machismo nos ha llevado a pensar, ¿no? Que el hombre es el jefe, ¿no? Y todos tienen que hacer lo que el hombre dice. Esa actitud tuvo una reacción a eso, que fue el feminismo, ¿verdad? Porque las mujeres, entonces, algunas se sublevaron, ¿no? Tampoco, el plan de Dios no es ni el machismo ni el feminismo. El plan de Dios es el amor en el matrimonio, es la unidad, esas funciones y los roles. Él es la cabeza. Obviamente, Efesios nos habla que el hombre es la cabeza y pues en la otra clase podemos hablar más al respecto sobre esos roles, más que títulos. Esos roles que qué significan delante de Dios. Y si somos la cabeza, hermano, eso significa que tenemos que liderar como Jesús, entonces, ¿verdad? Y liderar como Jesús es muy diferente a liderar como lidera el mundo, ¿verdad? Gracias. Ya me está cambiando la voz aquí. Gracias, gracias. Es muy diferente, porque Jesús vino, dice, a ser un siervo, a ser ese esclavo, a servir, a lavar los pies a los discípulos. Es un liderazgo muy diferente. Entonces, tenemos mucho que aprender, lo que quiero decir. ¿No? Entonces, ambos debemos cuidar del jardín. Y eso significa cuidar de nuestros corazones también, mutuamente. Y la forma en cómo hacemos las cosas es muy importante. La verdad que Jesús pidió que se hiciera con amor. Dice Gálatas 5:13, sírvanse los unos a los otros por amor. Esta es la motivación. Tenemos que hacerlo por amor. Nos servimos el uno al otro por amor a Dios, por amor a Cristo, por amor el uno por el otro. ¿No? Y esto quiero entregarle, algunos de ustedes probablemente ya lo leyeron, se llama Los cinco lenguajes del amor por Gary Chapman. Yo les recomiendo, si no lo han leído, que lo puedan leer. Y en él habla de cinco características de cómo podemos comunicar el amor, ¿verdad? Y entre ellas está las palabras de afirmación, están el tiempo de calidad, los actos de servicio, contacto físico y regalos. No me voy a detener en detalles de cada uno de estos por motivos de tiempo, pero los animo, si no lo han hecho, a leer el libro y aprender sobre ellos. Cada uno de nosotros tiene
estas primarios y secundarios. Hay unos que para nosotros valen mucho, ¿verdad? Cuando Jessica me habla con palabras de afirmación, para mí eso es wow. A mí me ayuda, es una forma que yo me siento amado, ¿verdad? Y obviamente ella también se siente amada, pero para ella puede haber otro tipo de, de idioma del lenguaje, ¿no? ¿Verdad? A ella especialmente le gusta el tiempo de calidad, que lo que vamos a hacer sea tiempo, ¿no? Ah, y la verdad es que Efesios 4:29 no me voy a detener como les digo en cada uno, pero uno de los que resalto, que probablemente Jessica y yo eh, hemos aprendido durante el tiempo y seguimos aprendiendo a trabajar, seguimos trabajando porque el matrimonio es para toda la vida, ¿no? Cuando alguien diga que ya llegó al matrimonio perfecto, lo siento, todavía nos falta a todos, ¿no? Palabras de afirmación. Aquí vemos en Efesios 4:29, no digan malas palabras, sino solo palabras buenas que edifiquen la comunidad y traigan beneficios a quienes la escuchan. Eh, Jessica y yo tuvimos que aprender hasta hablarnos. Enojado, yo hablaba como si estaba enojado, porque algunos hondureños hablamos así, ¿no? Parece que estamos enojados, estamos regañando a la gente, ¿no? ¿Verdad? Yo no me di cuenta de eso porque yo vivía en Honduras y todo el mundo hablaba así, pero cuando fui a Panamá y me escucharon de afuera, dije, ah, pero ¿y por qué estás enojado? Me decía. Y yo, pero yo en mi mente con una gran interrogante en mi cabeza, ¿no? Sin una interrogación, yo, ¿qué está diciendo? No entiendo, ¿no? Y cuando fui a Honduras a visitar y escuché a mis paisanos hablar, ay, padre Dios, cierto, si es que hablamos medio que estamos enojados, hablando la gente, ¿no? Como ordenando casi, ¿no? A la gente, ¿no? Pero de verdad, mi intención para nada era esa, pero no significa como yo pensaba, era lo que ella estaba percibiendo. Entonces yo tuve que aprender hasta cómo hablar y a veces me sale el hondureño y tengo que calmarlo y recordar, David, tienes que aprender a hablar, a comunicar bien a mi esposa. O pasaba que ella me decía algo y yo sentía que me estaba ordenando algo, como mandándome, ¿no? Y yo le decía, pero es que no me gusta, siento que me estás mandando, ordenando, le decía. ¿No? Y ya también yo creo con un gran signo de interrogación en su cabeza, ¿no? Es como, ¿qué pasó? Y entonces tuvimos que comprender, le digo, bueno, no, yo no te estoy haciendo eso, te estoy diciendo, bueno, suena como eso, le digo, perdón, suena, y tuvimos que aclarar la situación, pero al mismo tiempo a veces hasta darnos recomendaciones de cómo hablar. Ella me acuerdo que me tenía que decir, no, pero no hables así, trátame con más amabilidad, seguro que no le hablas así a otras personas. Yo, bueno, tienes razón. Entonces, yo en mi parte, yo le decía, pues tal vez no me lo digas así, dímelo como una sugerencia, ¿no? Porque cuando me lo dices así, suena como que me estás mandando. Y sale el orgullo y muchas otras cosas, ¿no? En el camino, ¿no? Entonces, hasta para hablar, la Biblia habla de que tenemos que hablar para edificarnos, de forma que traiga beneficio a quien la escucha, en este caso el cónyuge. Tenemos que hablarnos de tal forma que la edifique a ella y traiga beneficio para ella. Eso requiere que yo sea humilde y aprenda hasta cómo debo hablar en mi matrimonio, cómo debo hablar, ¿verdad? No hablo igual que en el trabajo o hablo igual que en la calle. Ella es la persona más importante después de Dios. Jesús es el primero y después viene mi esposa, ¿verdad? Entonces tengo que saber cómo hablar y voy a darle la palabra a mi esposa. Sí, eso que dice David es totalmente cierto y me río porque, wow, que tuvimos situaciones por eso al principio y aún las seguimos teniendo, ¿verdad? Eh, pero tuvimos que aprender hasta palabras que no usar. Aprendimos que no debemos usar la palabra siempre y nunca, porque son palabras muy terminantes. O sea, por ejemplo, yo decir es que nunca me escuchas. No, no es cierto. Hay muchas veces me escucha. De pronto una que otra vez lo agarré en mal momento, o iba saliendo, o estaba enojado, o lo que sea, y no fue el caso. Pero no significa que nunca me escucha. O tú siempre haces esto, ¿no? Puede ser, no sé, tú siempre me haces sentir mal.
Y, wow, la otra persona, algo que él me decía cuando yo le hablaba así era, entonces nunca hago nada bien. Para ti nunca nada está bien. Y yo lo que hacía era que minimizaba todo lo que él hacía bien. Y eso nos trajo muchísimos problemas, muchísimos, porque él sentía como, wow, nada de lo que hago para ella es suficiente o está bien, a pesar de que él se estaba esforzando y viceversa. Yo, ¿verdad? Él me decía, pero es que tú siempre me hablas como que me estás llamando la atención y no era así. Y en la clase anterior les comentaba yo a ustedes que yo crecí en un hogar donde el irrespeto o la falta de respeto, los gritos, los términos, insultarse o usar términos no respetuosos el uno hacia el otro, era la manera de vivir y de sobrevivir en mi casa. Entonces, obvio, yo soy una cristiana, he aprendido muchas cosas, o sea, no le insultaba ni le decía cosas feas como mis papás lo hacían, pero sí mi tono al hablar era irrespetuoso, ¿verdad? Otra cosa era que si yo le pedía algo, yo esperaba que él parara todo lo que él estaba haciendo y saliera corriendo a hacerlo. Y yo le decía, no, yo no te estoy diciendo eso, pero literalmente sí, en mi corazón yo esperaba que él parara y fuera a hacer exactamente lo que yo le dije en el momento que le dije, como si fuera un niño. Y él me decía, pero yo no me casé con mi mamá, me decía, o sea, y todo el mundo se está riendo, ¿verdad? Veo a Donald ahí riéndose. Porque es así, o sea, en el matrimonio, él me dice, pero si yo quisiera una mamá, ya tengo una. Él me dice, yo me casé con mi amiga, yo me casé con alguien que me puede ayudar a ser mejor, que con quien quiero caminar al cielo. Pero llegó al punto también que a veces yo, les digo, me escuchaba yo misma. Decía, wow, las cosas que yo dije que no iba a imitar del matrimonio de mis padres, es justo como estoy actuando. Porque a todos nos pasa, creciendo decimos, no, cuando yo me case o cuando yo tenga mi familia, yo no voy a hacer ABC, ¿verdad? O esto y esto. Pero luego te escuchas a ti mismo y dices, wow, estoy repitiendo exactamente lo mismo. Entonces, por eso es tan importante lo que David decía al principio de llenarnos de Dios y que sea más de Dios y menos de mí, porque lo que yo traigo no son palabras de confianza, de afirmación, de respeto, de ánimo, sino es negatividad, miedo, frustración, ¿verdad? Que era lo que yo veía en mi hogar. Entonces, todavía después de 20 años seguimos. No hay un par de días que no pasen, que no hay una situación de comunicación entre nosotros, que yo no hablé bien o él no habló bien ¿verdad? Y yo últimamente he andado súper sensible para las amigas aquí presentes, ¿verdad? Las mujeres, cuando llegamos a cierta edad, estamos súper, aún más sensibles de lo normal. Y de pronto el otro día él me habló de algo y yo me puse a llorar. Y él quedó como, ¿y yo qué hice? O sea, a ver, ¿qué hice? ¿Verdad? Pobre quedó como, ¿qué te pasó? Y la verdad yo estaba llorando por algo completamente diferente, pero él sintió que él me hirió. Entonces, no nos cansemos. Yo sé que suena como a veces como que somos niños, ¿no? Pero, y tú dices, pero llevamos 20 años en esto. No, yo creo que es como, es igual a la relación con Dios. O sea, cuando yo estoy cerca de Dios y de su palabra, tenemos menos y menos roces, porque hablo de lo que estoy leyendo, me estoy alimentando de la palabra de Dios y lo que sale de mí es espiritual. Cuando yo me alejo de la palabra de Dios, me alejo de la oración, lo que sale de mí es mi instinto, es mi naturaleza. Entonces, es como un niño. Si lo que tú le alimentes al niño o lo hace crecer o lo hace quedarse igual y desarrollar enfermedades, ¿verdad?
De lo que yo me alimento es lo que yo voy a dar a la relación con él y a mis hijas. Pero si yo me alimento de los medios sociales, del mundo, de cosas negativas, eso es lo que va a salir de mi boca. Entonces, cada uno tiene que escoger de qué nos alimentamos, qué es lo que entra a nuestro corazón, qué es lo que entra a mi mente, qué es lo que entra a mi corazón, a mi alma, a mis palabras. Y de eso es el resultado, porque yo no le puedo dar a él o a las niñas algo que yo no tengo. Yo tengo que llenarme como el vaso para luego poder dar a los que reciben de mí, ¿verdad? Entonces, eso era lo que quería comentar. Y me despido, disculpen, tengo que ir a buscar a mi pequeña que hoy sale temprano, hoy es su último día de clases. Así que fue un gusto verlos, les mando un gran abrazo y bueno, esperando siempre poder verlos en persona algún día. Amén. Gracias, mi amor. Excelente. Me encantó lo que dijo mi esposa. No, no podemos dar lo que no tenemos. Es totalmente de acuerdo. No, palabras como nunca, siempre, son palabras que nosotros decidimos no incluir en nuestro vocabulario porque no nos ayudan. Y tú puedes definir con tu pareja, bueno, qué cosas son palabras que quitémoslas de nuestro vocabulario porque no ayudan. Palabras que tuvimos que quitar aún de nuestro vocabulario es la palabra divorcio. Y nosotros no, esa palabra ni la queremos escuchar en este lugar, ni en broma, no, ni separación. No, son palabras, sabemos que eso existe, pero en nuestro vocabulario nosotros no queremos usar esas palabras porque crean mucha inestabilidad e inseguridad en la pareja, ¿no? Entonces tú puedes hablar y decir, bueno, ¿qué tú crees que son palabras que nos pueden ayudar a tener una mejor edificación en el hogar, que nos traigan beneficio, ¿no? Eh, para finalizar, como les decía, el tiempo es sumamente importante, ¿no? ¿Cómo se deletrea la palabra amor? Y yo escuché esto una vez y me encantó. ¿Sabes cómo se deletrea la palabra amor? Tiempo, tiempo. Así se deletrea, ¿verdad? Esto quiere decir, obviamente, que cuando nosotros dedicamos tiempo, especialmente tiempo de calidad, las personas se sienten amadas, el cónyuge se siente amado. El tiempo es muy importante. Me acuerdo cuando trabajaba para Caterpillar, la vicepresidenta de Recursos Humanos nos dijo una vez a los gerentes y líderes que estábamos en ese lugar, nos dijo, no existe un balance de trabajo y vida, vida y trabajo, es más una armonía. Y me llamó mucho la atención porque yo pensaba esto de tener un balance entre el trabajo, en la casa, en la vida. Obviamente todos queremos un balance, pero la realidad es que muchas veces hay cosas que pasan, que están fuera de nuestro control. Hay cambios inesperados que pasan y cambian nuestra rutina, nuestra agenda. Entonces yo algo que aprendí es a no buscar la perfección, siempre tener un plan, siempre organizarnos, pero siempre estar abierto al cambio, ¿verdad? Y no ver las cosas como una que tiene que ser, así tiene que ser, un balance así perfecto, porque entonces me voy a frustrar muy rápido, especialmente en este mundo que cambia tan rápido. Eh, y mejor encontrar tiempo juntos y pelear por estar en ese momento, buscar una armonía. Esta, estas semanas atrás, mi hija Allison, ahí está con su viola. Estuvimos en su concierto, ella toca la viola y, y cuando yo la veo practicar en casa, es bien, ella quiere ser bien perfeccionista, bien excelente en las notas, todo, y ta. Y obviamente se equivoca y lo vuelve a comenzar, se equivoca y vuelve a comenzar y va mejorando. ¿Verdad? Eso es excelente, tener esa actitud, pero a veces se frustra demasiado porque no puede, o hay un día que no es el día, hay días que le vamos bien, hay días que no le vamos bien. Yo le digo, pero tranquila, tranquila, si no te va bien, no te fue bien, no te preocupes, no te preocupes. Más sin embargo, lo hermoso es cuando tú los ves tocar a todos juntos, vos ves la armonía, vos ves lo bello que es. Yo quiero animar a eso en el tiempo, busquemos armonía. Va a haber días que va a haber semanas, va a haber meses que van a ser complejos, va a haber días que no vamos a poder tener tal vez un tiempo como pareja, o tal vez el fin de semana o las vacaciones que estamos planeando no se dieron porque ahora el dinero tenemos que gastarlo para otra cosa. Hay tantas cosas que pueden pasar. Yo te quiero animar a que no te desanimes por las cosas del día a día que no salen como nosotros queremos.
pero sí siempre sigamos buscando tener una armonía y tener esos momentos. Yo sé que hay momentos donde no vamos a tener tantas complicaciones. Esos son los momentos donde hay que aprovechar el tiempo y a disfrutarlos y retomar y estar juntos. Si puedes planificarlo y puedes tenerlo todo organizado, amén, qué increíble. Pero si no, probablemente como la mayoría de las personas, entonces yo te animo a que no busques la perfección del día a día, sino que busques una armonía donde tú realmente, tú y tu pareja pelean y trabajan, poder siempre buscar ese tiempo juntos. Sumamente importante, ¿no? Ah, y eh, el tercero, obviamente estábamos hablando de actos de servicio, ¿no? Y en Romanos 12:1 dice, Dios nos ha dado diferentes dones según lo que Él quiso dar a cada uno. Busquemos servirnos el uno al otro, con fortalezas, con dones, con talento. Jessica es excelente en las finanzas. Es más, ella lleva el presupuesto de la casa. No porque yo no lo puedo llevar. Yo estudié administración y yo creo que puedo hacer un trabajo decente en manejar las finanzas, ¿verdad? Fui administrador un tiempo de Caterpillar, o sea, no tengo problema con manejar finanzas, hacer presupuestos. Pero Jessica me lleva a la delantera. Ella hace proyecciones, ella planea, ella hace, va más allá. Ese es su don. Ella tiene un don muy bueno, tiene muchos, pero ese es una de sus fortalezas. Así que ella lleva el presupuesto, pero obviamente trabajamos juntos, ella me incluye, ella me ayuda a aprender, hablamos, pero quien lo maneja en el día a día es ella, porque ella hace un mejor trabajo que yo. Mi fortaleza en otras es la limpieza. Yo soy bueno para limpiar, ¿no? ¿Por qué? Porque se me da naturalmente porque soy alérgico al polvo. Entonces, como soy alérgico al polvo, yo ando como por todos lados con, con la aspiradora. Mi familia me molesta, las niñas, porque dicen que mi juguete es la aspiradora, dicen, ¿no? Ando ahí, es más, cuando vamos a comprar una aspiradora, yo ando feliz, yo ando viendo los modelos y todo como si fuera un juguete, ¿no? Entonces, pero es que trato de mantenerlo pulcro, trato de mantener todo aquí bien limpio, porque no solo soy yo, también mis 2 hijas son alérgicas, tienen alergias, no son asmáticas. Entonces yo mantengo esto aquí. Jessica no tiene asma, ella puede estar en el polvo y no le pasa nada. Yo me muero, ¿no?, en el polvo, pero ella no. Entonces, esa es mi fortaleza en el sentido de la limpieza, pero ella ayuda, ella me apoya, pero para mí eso es más fuerte. Yo veo los detalles que tal vez ella no ve. Entonces yo le apoyo con la limpieza en la casa. Y así hay muchas múltiples tareas. Y entonces la forma de servirnos, cocinar, quién bota la basura, pero también otras formas de servir en el hogar, de sentir que realmente estamos apoyándonos el uno al otro. Así que para finalizar, en resumen, ¿verdad? El cimiento número uno que vimos hoy, somos seres espirituales, como un espejo que refleja la gloria de Cristo. Recuerda, somos seres espirituales, por eso es tan importante entender esta convicción, para que nunca se nos olvide que Jesús es el primero, que es el cimiento número dos. Él es la prioridad más importante para nuestro matrimonio, ¿verdad? Y cimiento tres es amarnos como Jesús nos amó. Eso nos va a traer más cerca el uno al otro. Amarnos, servirnos, darnos palabras de afirmación, ¿verdad? Apoyarnos mutuamente en momentos difíciles, cómo vamos hasta para hablar. Y por último, lo práctico, ¿no? Les animo a los que no lo han leído, y aún si ya lo leíste y quieres recordar algunas cosas, léete Los 5 lenguajes del amor por Gary Chapman, y eso te va a dar más detalles de cosas prácticas que puedes hacer en tu matrimonio, ¿verdad? Espero que haya sido de ayuda, querida familia. Voy a terminar aquí